Saludos cordiales a todos nuestros buenos amigos y nuestras buenas amigas que siguen este programa Educación para la Vida en su transmisión número 28. Hoy es día viernes 9 de diciembre del año 2022 y vamos a tratar un tema bastante interesante que es la discapacidad psicosocial, una discapacidad invisible. Ya nos acompaña con nosotros la psicóloga Yesenia Andrango. Ella es educada y graduada en la gloriosa Universidad Técnica del Norte. ¿Cómo estás, Yesenia? Bienvenida al programa. Muchas gracias, estoy muy bien y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias a ti por estar presente, por darte este tiempo muy importante para hablar de esta temática. Nosotros sabemos que el día 3 de diciembre de cada año nosotros conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Según, como yo siempre menciono, la discapacitada es nuestra sociedad que todavía no quiere comprender los cambios, que se niega a una realidad que estamos viviéndola día tras día. Esa sociedad que critica, que juzga desde la ignorancia, desde el privilegio, y desde ahí se queda sin hacer más, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que quería hacerte, pues, ¿qué es la discapacidad psicosocial? ¿Cómo entenderla? Ya. Bueno, como mencionaste al principio, la discapacidad psicosocial se entiende como una discapacidad invisible. Es decir, nosotros a simple vista no podemos percibir ese tipo de discapacidad. Por ejemplo, no es lo mismo como una discapacidad visual, que tú puedes ver a una persona con un bastón en la calle o una persona que usa lentes, por ejemplo. No es igual que una discapacidad física, puedes ver a una persona en una silla de ruedas. Entonces tú puedes observar eso. En cambio, la discapacidad psicosocial afecta enteramente a la interacción con otras personas, a la sociabilidad. Por ejemplo, en el caso del autismo, específicamente afecta en el desarrollo del lenguaje y de la capacidad de relacionarse con otros, de entender y comprender ciertos significados sociales que ya hemos instaurado nosotros mismos. Y en realidad es algo que las personas a menudo desconocen, ya sea porque nunca han estado cerca de otra persona con este tipo de discapacidad, sea que nunca se ha normalizado tanto hablar de esta discapacidad. Generalmente hablamos de la discapacidad física, visual, auditiva, de la discapacidad intelectual, síndrome de Down, pero muy pocas veces se habla del autismo. Y dado que el autismo ha ido creciendo mucho más durante estos últimos años, cada vez se escucha más de casos de niños que tienen autismo y en realidad es muy difícil porque igual los diagnósticos no son tan acertados. Muchas veces se le confunde con TDAH, con otras patologías que en realidad no tienen que ver con esto. Entonces, desde ese punto, la discapacidad psicosocial se refiere a lo psicológico, que tiene que ver con el desarrollo de algunas habilidades, funciones básicas como el razonamiento, como la toma de decisiones, la voluntad, pueden ser. En algunos casos del autismo puede haber comorbilidad con otras patologías como por ejemplo discapacidad intelectual. Y es importante saber que el autismo no es igual en todas las personas, es un espectro. Es decir, en un polo tenemos un caso o un conjunto de características que en otro punto no las podemos encontrar. Entonces, estereotipar a todos los niños con autismo dentro de un conjunto de características tampoco es lo correcto. Como te digo, viene siendo un espectro. Tú mencionas algo que es muy importante, Yesenia, porque comúnmente escuchamos, ¿no?, a las personas que tienen cierto tipo de desconocimiento sobre el autismo, estigmatizar o categorizar a todas las personas como él es autista y punto, ¿no? Pero tenemos de igual forma, ¿no?, niveles de profundidad, como tú lo mencionas, es un espectro, son varias opciones que tenemos acá, ¿no? Entonces podemos mencionar que la discapacidad psicosocial también cabería el autismo, el síndrome de Asperger y también lo que se conoce como alto funcionamiento. Superdotación intelectual. Superdotación intelectual, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían estas diferencias y cómo serían también las semejanzas entre estas dificultades?
Ok, dentro de la discapacidad psicosocial lo que se ve en común es la incapacidad o más bien la dificultad de relacionarse socialmente con otros. Lo que tienen en común es eso. Ahora, en cuanto al autismo, al síndrome de Asperger y a la superdotación intelectual, vamos a clasificarlos. Vamos a iniciar por la superdotación. Aquí es lo que llamamos los niños genios, que tienen desarrollada un área en particular en donde si tú les explotas todo esa capacidad, ellos pueden desarrollar muchísimas habilidades, por ejemplo en la música. De hecho tenemos grandes personajes a lo largo de la historia que han sido genios musicales. Entonces siempre van a destacar en un ámbito en específico, la superdotación intelectual. Y también, aunque nosotros creeríamos que es algo muy positivo para la sociedad, decir un niño genio puede todo. Exacto, las personas pueden mencionar, ¿no? Él es superdotado, es inteligente, no debería tener ninguna dificultad, sin embargo se transforma en una dificultad, ¿no es cierto? Sí, trasciende a una dificultad en el sentido de que, por ejemplo, las instituciones educativas no están preparadas para atender a un niño con capacidades intelectuales superiores en ese sentido, porque no aprovechan las cosas que él ya tiene, no potencian esas habilidades, podríamos decir, innatas con las que él viene. Y en realidad, por ejemplo, si tenemos un genio musical y le obligamos o le empujamos a que solo tiene que practicar deporte, que ese va a ser el fuerte de él, pero no nos enfocamos en sí en las cualidades que él tiene y no desarrollamos esas cualidades, entonces no vamos a poder ayudar a ese niño que es un niño genio, un genio claro, músico que no está siendo potenciado hacia ese desarrollo. Y se podría frustrar, exacto, se podría saturar de información sin saber cómo explotarla, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿nos podrías mencionar cuáles podrían ser las causas, ¿no? ¿Es genético, hereditario, es adquirido esta dificultad, esta discapacidad psicosocial? Bueno, esa es una de las más grandes preguntas que se han preguntado los investigadores científicos en torno al autismo. ¿Cuál es la causa del autismo? En realidad, no existe una causa específica. Algo que nosotros podamos decir, como por ejemplo en el síndrome de Down, es porque en tal cromosoma pasó esto. En el autismo existen varias causas que llevaron a causar eso. Por ejemplo, causas congénitas, medio ambiente, exposición incluso exposición a medios, a químicos, a exceso de químicos durante el embarazo. Entonces existen muchos artículos científicos que hablan sobre eso, pero todavía la comunidad científica no ha llegado a un consenso para decir, esta es la causa por la que se da el autismo y cómo prevenir esto. Entonces no se puede prevenir. Así es. Las personas que tienen autismo, específicamente autismo, necesitan ayuda de las personas, familiares, etcétera, ¿no? Para guiar su aprendizaje, para conocerle, desarrollar sus habilidades, etcétera. ¿Las personas que tienen autismo pueden llegar a ser independientes? ¿De qué depende? Yo pienso que todo depende de la estimulación y de un correcto diagnóstico a una temprana edad. Cuando nosotros enseñamos a un niño a hablar o a escribir, no es lo mismo enseñarle o intentar enseñarle cuando tiene unos 4 o 3 años. Muchas personas piensan que si uno le dice a un niño o le intenta enseñar a un niño antes, es mejor, pero no, el cerebro no está preparado para ello. Entonces, a lo que voy con esto es que todos tienen su etapa evolutiva. Por ejemplo, los niños con autismo, los primeros 8 meses más o menos, parecen como cualquier otro niño. Empiezan a hablar, empiezan a decir sus primeras palabritas, mamá, papá, pero después de eso existe un retraso en el lenguaje. Todo lo que se avanzó después retrocede. Entonces, en ese sentido, el punto clave es identificarlo a tiempo y brindar la correcta asesoría, terapia y sobre todo
creo que lo más importante es que los padres y el entorno en donde se desenvuelve ese niño conozcan sobre esto. Lo importante que es estimular a temprana edad y no solamente, por ejemplo, he escuchado muchos casos que dicen, no, es que si no habla ahorita ya de hablar más después, o porque es mimado, no habla, le consiente mucho, pero en un momento ya de hablar. Entonces, saber identificar esas señales de alerta es lo que hace que pueda desarrollarse mejor un niño con autismo. Así es. Tú mencionas algo que en realidad sí me preocupa, ¿no? Porque comúnmente, no sé, existen muchos diagnósticos fallidos, diagnósticos incorrectos, y podemos incluso estar medicando a nuestros niños, niñas, ¿no? Con algo que no necesitan. Es importante también la presencia de otros profesionales para atender de forma integral a la persona. Existe también la posibilidad de que las madres, padres de familia puedan visitar a otro profesional para tener una segunda opinión. Son recomendaciones que podemos entregar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se diferencia la discapacidad psicosocial de otro tipo de discapacidades? Tú nos hablaste sobre discapacidades a nivel físico, pero también tenemos, ¿no?, discapacidades a nivel intelectual, grave, profunda, leve, moderada, y también tenemos trastornos mentales. ¿Cómo se diferenciaría y cómo no etiquetar o estigmatizar, ¿no? Porque comúnmente podemos escuchar a personas que, como tiene autismo, tiene una discapacidad intelectual. ¿Es o no es lo mismo? ¿Qué nos puedes mencionar? En el Ecuador se reconocen distintos tipos de discapacidades, en específico 7 tipos de discapacidad. La discapacidad intelectual no está relacionada con la psicosocial, están separadas. Eso como primer punto. ¿Cómo diferenciaríamos una discapacidad intelectual, por ejemplo, si vemos, o un trastorno del neurodesarrollo en este caso? Por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo pueden ser permanentes o transitorios. Dependiendo del tratamiento también que se le dé. Por ejemplo, un trastorno de neurodesarrollo y de comportamiento podría ser el TDAH, que presenta problemas de impulsividad, de reactividad, de los típicos niños que no están quietitos en un solo lugar y que son, como dicen las mamás, es un terremoto en la casa, en la escuela, en todos lados. Entonces, en ese tipo de casos, la terapia o el tratamiento que se le dé puede llegar a no eliminar por completo, pero sí a mejorar la sintomatología. Entonces, ese episodio o esos episodios de hiperactividad, impulsividad, pueden ser disminuidos a medida que pasa el tiempo, a medida que crece, ya es adolescente, ya no es tanto esa impulsividad, entonces pasa a ser un poquito más transitorio. El autismo es algo permanente. Sin embargo, como te digo, no todas las personas con autismo van a experimentar lo mismo. Hay personas con autismo que pueden trabajar, que han sido grandes empresarios, que han tenido mucho éxito en su vida. No necesariamente cuando decimos que una persona tiene autismo es que siempre va a vivir con eso, pero van a quedar rezagos de ese padecimiento como tal, que es la incapacidad de relacionarse con otros. Por ejemplo, cuando no toleran el contacto físico, van a seguir habiendo esos rezagos. ¿Qué tipo de trabajos específicamente podrían desempeñar las personas con autismo? Eso es muy interesante, porque hace poquito tiempo nomás vi en un noticiero, me parece que era, que una persona con autismo, algo fácil, se desempeñaba como perchero en un supermercado. Entonces siempre el chico, era un chico, tenía toda la percha así perfectamente ordenado para que las cosas que se iban a caducar más al frente, todo estaba en excelente orden. Son metódicos, ordenados. Exacto. Entonces decía,
Una persona con autismo también puede ser muy funcional si tú orientas esos detalles que él tiene de por sí en algo productivo, por ejemplo, en eso, en el orden. No podríamos ponerle en el call center o atención al cliente o, no sé, en una ventanilla, ¿no es cierto? Contacto con las personas es algo muy difícil y especialmente el sarcasmo, el doble sentido, es muy complejo de procesar. Claro, es muy interesante esto que tú mencionas, ¿no? Porque nos hace falta mucho por conocer. Y en realidad, incluso a veces como profesionales también nos cuesta un poco, ¿no? De entender, trabajar con paciencia, entender que todo es un proceso, que no de la noche a la mañana vamos a conseguir esto. Trabajo yo en una institución educativa donde tenemos una estudiante con discapacidad psicosocial diagnosticada con autismo en la niñez. ¿Qué recomendaciones tú como psicóloga podrías brindar a esta docente y a esta madre de familia que encuentran muchas interrogantes en la forma de convivir con esta niña? Lo primero creo que es prestar atención en los detalles. Eso creo que es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, ver cómo aprende esta niña. Por ejemplo, si es una persona que le encanta escuchar, por ejemplo, escuchar música, cualquier tipo de cosas, ver cómo funciona el aprendizaje en ella. Si a ella le gusta escuchar canciones, intentar enseñarle con canciones. Si a ella le gusta, por ejemplo, mirar videos, intentar enseñar con eso. Entonces va a ser un aprendizaje más significativo y que a la larga va a permanecer ese aprendizaje. Claro. No es algo tan tradicionalista como muchos docentes todavía manejan. ¿Podría manejar esta niña con autismo la memorización? Sí, de hecho hay bastantes casos en donde los niños con autismo tienen una especie de memoria fotográfica. Es algo muy interesante en ellos, que algunos de ellos tienen esta característica singular que, por ejemplo, recuerdan direcciones, si fueron unas 2 veces ya recuerdan por dónde ir, la memoria espacial la tienen muy desarrollada, o lo que pasó hace unos días, lo tienen muy estructurado. Claro. Por eso lo principal es conocer y ver los detalles pequeños. ¿Podrías recomendar algo para la madre de familia para trabajar en el hogar, en su contexto, con sus amigos, no sé, en su barrio, en su casa? De igual forma, yo creo que en la casa es donde más se les puede observar esas pequeñas cositas. Lo principal creo yo que es autoeducarse. Autoeducarse creo que es el punto principal que los padres deben hacer. Como te digo, he conocido muchas madres con hijos con autismo y dicen, a mi hijo le funcionó esto y a mi hija esto, pero no es aplicable en todos los casos. Entonces, el autoeducarnos nos hará saber qué es lo que sí le puede servir a mi hija y qué es lo que no. Ahora tenemos un sinfín de medios por los que podemos educarnos. Está el internet, que podemos encontrar un sinfín de cosas, material educativo. Existen plataformas, de hecho, dedicadas exclusivamente a subir contenido para docentes. Una plataforma muy buena es Eduki, en donde docentes suben sus materiales, por ejemplo, para reforzar atención, para reforzar memoria, estimulación cognitiva. Entonces, todas estas cosas pueden ser de mucha utilidad. Qué chévere. Eduki. Esta la podemos descargar en el celular, en Play Store o ¿cómo es? Sí, puedes entrar desde tu computador, www.eduki.com. Página web. Sí, o también puedes descargar la aplicación. Está la aplicación en la tienda también. Qué chévere. Yo también he participado de esto, tengo subidos algunos materiales ahí, entonces ahí podemos interactuar. Es una comunidad en donde interactúa profesor de España, de Estados Unidos, de todas partes del mundo suben materiales ahí que son muy buenos. Interesante. Algunos de ellos tienen costo, pero la mayoría que yo he encontrado son buenos y son gratuitos. Qué chévere. Como tú dices, tenemos varias alternativas para trabajar, educar a una persona con discapacidad psicosocial. Podemos entender también que puede ser un poco desgastante para
la familia, estar al pendiente, autoeducarse, como tú dices, quizás desaprender algunas cosas, métodos tradicionales de enseñanza o de formas de vivir para educar y brindar una calidad de vida a la persona con discapacidad psicosocial, ¿no es cierto? Así es. Y aparte de la familia, también es deber del Estado velar por la salud mental de las personas, pero vemos que al parecer cada día van apareciendo más trastornos mentales, más dificultades a nivel de salud mental. Y quería preguntarte, ¿qué rol cumple el gobierno, el Estado en las personas con discapacidad? ¿Se están garantizando los derechos? ¿Qué estrategias se están implementando desde el Estado para garantizar estos derechos de las personas con autismo y con discapacidad? Bueno, el último acuerdo ministerial que fue en el año de 2018 y aprobado en el 2019, básicamente te indica el proceso de certificación de discapacidad, de la discapacidad psicosocial como tal. Entonces avanzamos en algo de que ahora ya se considera un tipo de discapacidad, la discapacidad psicosocial, que en otros países sí consideraban, pero en el Ecuador todavía no. Claro. Entonces, en ese sentido vamos avanzando un poquito más, porque he escuchado bastantes personas, especialmente hace unos 5 o 7 años, que decían, no, es que eso no es una discapacidad, eso no se consideraba un tipo de discapacidad. Como te decía, porque es invisible, porque no la podemos percibir a simple vista. Entonces, dentro del campo educativo como tal, todos los niños tienen derechos y obligaciones. Sin embargo, los niños que tienen algún tipo de discapacidad o una necesidad educativa especial tienen un poquito, no podría decirlo más derechos, pero deberían tener un poquito más de atención de los docentes, de las autoridades, porque están en una situación de vulnerabilidad. Así es. Entonces, yo creo que lo principal de las autoridades es el intentar fomentar el conocimiento dentro de los docentes, dentro de los mismos compañeritos, que muchas veces no entienden qué le pasa al otro compañerito, no saben por qué es así. Entonces, en la práctica no se hace tanto como se debería hacer, no se informa tanto de este tipo de discapacidades, siempre son las discapacidades más visibles las que se les orienta a los niños, de que tu compañerito tiene esto, le falta esto o cualquier tipo de cosas, pero en el campo psicosocial en realidad no se hace tan presente este tipo de enseñanza, especialmente a los más pequeños. Yesenia, hemos abordado un poco sobre la discapacidad psicosocial, ¿no? Y tú claramente nos puedes hablar, incluso ir más allá de la teoría, ¿no? Porque me gustaría preguntarte algo quizá muy íntimo tuyo, ¿no? Tú convives diariamente con una persona con discapacidad psicosocial. Tú tienes un hermano con autismo. ¿Quisieras comentarnos cómo ha sido tu día a día con tu hermano, con la convivencia, con la discapacidad al trabajar, al estar ahí? Bueno, realmente a mi hermano le diagnosticaron autismo más o menos a los 4 años. Tuvimos un mal diagnóstico porque al principio, a los casi 3 años, fue diagnosticado con TDAH y, como decías, como pasa usualmente, fue medicado. Entonces, cuando le dieron esta medicación a mi hermano, él, de cómo era, se apagó, no hablaba, ni siquiera se movía, solo estaba sentado y como viendo al fondo del cuarto. Ajá, exacto. Entonces, afortunadamente, mi mamá no dejó que esto trascendiera más, dijo, no, mi hijo no está bien que mi hijo esté medicado, y buscó más opciones. Y no se quedó con este primer diagnóstico que se le dio por parte de una institución pública de salud. Entonces, uno creería que los profesionales están preparados para estos casos, que siempre van a ser muy minuciosos en su diagnóstico, pero lastimosamente no es así. Cuando una persona jamás ni siquiera ha escuchado qué es el autismo, qué es la discapacidad psicosocial como tal, no sabe cómo proceder, y eso era lo que le pasó a mi mamá.
Yo entré a la universidad más o menos cuando mi hermano tenía 4 o 5 años. Entonces yo decidí estudiar la carrera de psicología porque me interesaba mucho este campo, deseaba ayudar a mi mamá, deseaba ayudar a mi hermano en este sentido. Y poquito a poco fuimos rescatando ciertas cositas y fuimos guiándonos por un mejor camino. Decidimos buscar ayuda profesional en la capital. Lastimosamente el sistema de aquí de salud no es tan ágil como nosotros quisiéramos, entonces no tuvimos la oportunidad de ingresar al sistema de salud pública y tuvimos que hacerlo de manera particular. Y al fin encontramos las respuestas que tanto estábamos buscando, que era un diagnóstico de autismo. A partir de eso se empezó a trabajar. Tal vez si nosotros hubiéramos tenido este diagnóstico a los 3 años que mi hermano fue esa primera vez donde el neuropediatra, tal vez nosotros hubiéramos actuado un poquito más rápido, hubiéramos investigado más sobre lo que era esto, pero el proceso de tratarle como tal fue un poquito, se alargó 1 año y medio más. Entonces, a partir de los 4, casi 5 años empezamos con la estimulación, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, equinoterapia, todo este tipo de cosas nos ayudaron mucho como familia, porque ahora ya sabíamos qué era lo que pasaba, ya sabíamos por qué mi hermano cada vez que íbamos a restaurantes lloraba, se tapaba los oídos, ya sabíamos por qué en los buses no le gustaba estar ahí, ya sabíamos por qué no le gustaba la cercanía, por qué no nos miraba a los ojos, ya sabíamos por qué. Entonces empezamos a comprender y ya no tanto a decir o a lamentarnos, podría decirse. ¿Por qué mi hermano se llama Mateo? ¿Por qué Mateo no interactúa con otros niños? ¿Por qué no tiene un juego normal? La mayoría de niños con autismo tienden a apilar las cosas, a apilar los juguetes o a ponerlos en hilera. Pero nunca, en esas etapas nunca a jugar, a interactuar, a formar un diálogo. Entonces no entendíamos. Pero después empezamos a investigar, mi mamá se autoeducó muchísimo. Ella es la tutora de mi hermano, ella ha logrado saber lo que incluso profesionales le han dicho. Nosotros ni estudiándole al niño todos los días pudiéramos hacer lo que usted hace, porque usted le conoce. Claro. Se ha fijado en las cosas, se ha fijado en los pequeños detalles. Entonces eso ha hecho algo muy valioso en mi hermano, que él pueda avanzar, que pueda evolucionar. Actualmente te digo que él empezó a hablar recién a los 5 años. La primera palabra que fue consciente fue a los 5 años, pudimos escuchar su primera palabra. Y algo muy triste que recuerdo es que en este proceso, en el lapso de este proceso, encontramos personas que tal vez hablaban desde su herida. Por ejemplo, madres o padres de otros niños con autismo que le mencionaban a mi madre que tal vez su hijo no va nunca a hablar porque el hijo de ellos no habló, o que le va a dar ataques de epilepsia. Eso recuerdo claramente que una mamita le dijo, a los 7 años a su hijito ya le han de comenzar los ataques de epilepsia, porque así es en el autismo. Entonces imagínate, vienes de un entorno que no conoces muy bien cuál es la situación y que otras personas te digan, esto va a empeorar todavía más. Imagínate el balde de agua fría que es para una persona escuchar esto. Así es. Sin embargo, no se ha dado por vencida durante todos estos años y ha logrado salir adelante, ha logrado cosas que profesionales han dicho que no va a lograr hacer. Ahora mi hermano sabe hablar, sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, restar, multiplicar. Incluso algunas cositas está un poquito más avanzado que los niños de su edad. Qué chévere. Y en el tema de la empatía, del contacto físico entre ustedes, ¿ha sido difícil o sí se relaciona con ustedes, sí logra acercarse como familia? Sí, algo particular es que como familia, desde pequeño sí se relacionaba físicamente, sí nos abrazaba. El contacto visual no era tanto, pero en el contacto físico sí. Entonces eso no fue tanto un limitante. Lo que sí fue un poquito duro era la expresión de esas emociones,
Por ejemplo, mi hermano no sabía lo que era amor, no sabía lo que era tristeza. Por ejemplo, todas las emociones para él eran llanto, 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 llanto. Entonces, nosotros tenemos esa habilidad innata de saber, por ejemplo, que un abrazo significa que te quiero. Pero ahora, enseñarle desde cero a un niño qué significa cada cosa es lo más duro que puede existir. En realidad es un aprendizaje diario, me imagino, ¿no es cierto? Sí. Hoy tu hermano tendrá 10, 11 años. Sí, tiene 10 años. 10 años, qué chévere. Y me imagino igual que tú, hoy que ya eres profesional, estás brindando todas las herramientas a la familia. Y no solamente a la familia, sino que ya estás ayudando a otras familias a tratar el tema del autismo dentro de su hogar, dentro del contexto educativo, etcétera, ¿no? Y por eso te agradecemos mucho por profesionales como tú que van más allá necesitamos. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Yesenia, por este espacio de compartir en el programa. ¿Nos quisieras comentar dónde estás tú trabajando, dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Veo que estás haciendo también enviando información, pequeños tips en tus redes sociales, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde estás? Bueno, estoy trabajando de manera particular en algunos consultorios en donde atiendo específicamente a niños, también adolescentes. Más me enfoco y me he especializado, he intentado estudiar más después de que salí de la universidad, especializarme en autismo, en TDAH, en necesidades educativas especiales y en trastornos del neurodesarrollo. Específicamente ese es mi campo, pero también me he orientado hacia adolescentes, adultos también que vienen con ciertos rezagos, podría decirse, de algún tipo de necesidad especial que no fue tratada en la infancia correctamente. Y también, que es otro tema también para que podamos extendernos, ¿no? Sí. Yo me encuentro en mis redes sociales como psicóloga Yesenia Andrango Grijalva, me pueden encontrar ahí, doy tips acerca de crianza. También me interesa mucho esto de la crianza, porque también considero que todo en nuestra vida es sistémico familiar. Entonces muchas veces nosotros crecemos con ciertos patrones que son aprendidos. Entonces, igual, en todos los campos creo que se aplica esto. Por ejemplo, en la educación, educamos porque así nos educaron a nosotros. Entonces, ese campo también es muy, muy interesante y abarco eso. Doy ciertos tips de crianza, de trastornos del neurodesarrollo, de discapacidad. También y das consulta también en estos centros, sí, ¿cierto? Sí, doy consulta a adultos mayores y a niños. Genial. Yesenia, quizás un mensaje final para las personas que están interesadas sobre el tema del autismo. Quisiera darle un mensaje a los padres. Yo sé que el diagnóstico de cualquier trastorno es un balde de agua fría para los padres, para la familia en general. Sin embargo, el punto principal de todo lo que su hijo puede lograr es la constancia, y como dice mi mamá, la constancia y el amor los lleva muy, muy lejos. Esos son los dos claves fundamentales: constancia, disciplina, amor, los llegará muy lejos, porque si tú eres constante en las cosas que haces y además de eso tienes amor hacia ese niño que es tu hijo, vas a lograr cosas que, como mencionaba, que profesionales te dijeron que tu hijo no va a poder hacer. Eso es lo principal. Muchísimas gracias, Yesenia. Estuvo con nosotros entonces Yesenia Andrango, psicóloga. Ustedes pueden encontrarla en sus redes sociales. Vamos a estar etiquetándole en este video también para que ustedes puedan recibir consulta de esta gran profesional. Un gusto, Yesenia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. El gusto es mío.